Bueno, saludos amigos del ajedrez puertorriqueño. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de ajedrez del municipio autónomo de Guaynabo. Les habla el profesor Cristóbal Vega, árbitro internacional de ajedrez e instructor FIDE. Y en la tarde de hoy vamos a trabajar en un tema sumamente interesante y estamos hablando de tres conceptos bien importantes. Uno es el desarrollo, uno es centro eh, y el tiempo, que eso es bien importante. Así que los tiempos en ajedrez es algo que tiene mucha importancia, así que vamos a estar aquí tratando de clarificar cada uno de estos conceptos. Tomando en cuenta que en el ajedrez eh, estamos ante una batalla, ¿verdad?, de dos bandos, uno de piezas blancas y otro de piezas negras. Y existen una cantidad de puntos de contacto. Así que nosotros, ¿verdad? Tomen en cuenta que nosotros tenemos dos ejércitos, eh, las piezas, ¿verdad?, que son las piezas de ambos bandos, las blancas y las negras, un campo de combate que es el que nosotros conocemos como el tablero de ajedrez, y tenemos hasta dos estados mayores, ¿verdad?, que coordinan los movimientos de las respectivas piezas eh, de ambos contendientes, ¿verdad? Así que el ajedrez de por sí ya tiene su estrategia, su táctica, porque como en toda batalla, sabemos que ambos ejércitos deben distribuir sus piezas de una manera armónica. Miren, yo soy fanático de la NBA. Y cuando yo escucho este término armónico, me recuerda mucho a los deportes por equipo. Y a veces pensamos que el ajedrez se diferencia de ese tipo de deporte, porque hay gente que piensa que el ajedrez es como que más individual. Nosotros hemos visto a través de la experiencia, aquellos que somos bien fans del baloncesto, que cuando una figura, un miembro del equipo quiere sobresalir por encima de los demás, dejando a un lado eh, lo que representa el concepto de equipo, eh, al fin y al cabo no vamos a tener los resultados esperados. El fin es obtener la victoria, y si tenemos no tenemos todos los jugadores mirando en una misma dirección, el barco se hunde. Y eso nosotros lo hemos visto a través de los diferentes campeonatos de la NBA, cómo ese trabajo en equipo tiene resultados muy favorables. Y en el caso del ajedrez no se diferencia en nada de un deporte como el baloncesto, porque cuando hablamos de la manera, ¿verdad?, de distribuir de manera armónica nuestras piezas, recuerden que sus piezas son un equipo. Y nosotros tenemos, si nosotros queremos obtener la victoria, nosotros debemos, eh, cada una de esas piezas que usted tiene, los 8 peones, las 2 torres, los 2 caballos, los 2 alfiles, el rey y la dama, todos tienen que estar enfocados en una misma dirección. Si eso no es así, pues ya usted sabe cuáles van a ser los resultados. Así que es bien importante, ¿verdad?, que ¿cuál es la importancia de la armonía? Miren, esa armonía es importante tanto para el ataque como para la defensa, de forma, ¿verdad?, que obtengamos cooperación de todas nuestras piezas. Y eso es bien importante. Así que en el ajedrez, nosotros iniciamos las primeras jugadas y toda esa fase nosotros le llamamos la apertura. Y esa fase se caracteriza por el desarrollo de las piezas. Así que nosotros podemos decir que el concepto de desarrollo es simplemente la entrada en acción de todas nuestras piezas. Y esto es bien fácil de comprobar, porque en la posición inicial, antes de empezar la partida, que es lo que usted está viendo ahora mismo, que las piezas no se han movido,
usted va a ver que hay unas piezas importantes que no tienen ningún tipo de actividad. Ahora mismo si usted mira las torres, usted dice, bueno, yo no puedo mover las torres, mira los alfiles, el rey y la dama. El único que tiene esa capacidad de brincarle por encima a los demás sin ningún problema es el caballo. Así que en términos de, cuando lo miramos desde la posición inicial de las piezas, vemos que no hay, ¿verdad? No hay ningún tipo de actividad. Pero para que se empiece a concretar ese desarrollo, tenemos que tener bien presente el concepto del centro. ¿Y qué se denomina el centro? Miren, es el conjunto de 4 casillas bien importantes. Estamos hablando de la casilla E4, E5, D4, D5. Esas 4 casillas son sumamente importantes en esa fase de apertura o en lo que nosotros, ¿verdad? Vamos a llamar el desarrollo, en esa fase inicial. Así que, ¿verdad? Como les mencioné, esto tiene una gran importancia. ¿Por qué razón? Porque miren, nosotros tenemos que tratar de situar en estas casillas, que ¿verdad? Como ya les mencioné, se denomina como el centro. Es bien importante nosotros llevar nuestras piezas ahí. ¿Por qué razón? Cuando usted ve el movimiento de las piezas, se dan cuenta que las piezas alcanzan su mayor potencia cuando se encuentran en el centro. Y yo les comprobé a ustedes cuando, por ejemplo, ubicaba una pieza, cuando estábamos hablando del movimiento de las piezas, cuál es la capacidad de movimiento de una pieza cuando está en el centro versus cuando está en cualquier otro lado del tablero. O sea, las piezas tienen más fuerza cuando están en el centro. Y esa es la importancia que tiene el centro. Así que, repito, no se olviden de eso. Desde el centro las piezas tienen mayor potencial. ¿Mayor potencial de qué? De ataque hacia nuestro enemigo. Así que es bien importante que eso lo tengamos claro. ¿Y por qué razón? Porque miren, desde el centro las piezas pueden trasladarse con mayor rapidez a cualquier sector del tablero. Y esa es la razón por la cual nosotros concluimos que debemos esforzarnos por dominar y ocupar las casillas centrales. Eso es sumamente importante. ¿Está bien? Detalles importantes sobre lo que nosotros llamamos principios del desarrollo y el ex campeón mundial, el doctor Emanuel Lasker, los enumeraba sobre lo que él llamaba los principios de desarrollo. Y Lasker decía que, ¿verdad? Mencionaba como primera opción, él decía que había que abrir el juego con el peón de rey o el peón de dama. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando que en el caso estamos hablando de estos dos peones. El peón que está en E2 se le llama peón rey y el peón que está en D2 se le llama el peón dama. Así que él hace la mención a este detalle. Y una de las cosas que él decía que es conveniente abrir el juego con los peones centrales. ¿Por qué razón? Porque estos peones centrales son los que dan paso libre a más piezas que cualquiera de los otros. Y nosotros, por ejemplo, podemos ver si tomamos el peón de E y lo colocamos en E4. Una de las cosas que usted se puede dar cuenta tan pronto hacemos esa jugada, de hecho vamos a hacerla, E4. Y yo quiero que usted observe que cuando nosotros hacemos una jugada como E4, en ese primer movimiento le damos libertad a varias piezas. Por ejemplo, le damos libertad a que la dama pueda salir. También le damos libertad a que el alfil que está en F1 pueda salir. Tenemos un caballo, por ejemplo, el caballo de G1, él no tiene ningún problema. Él puede salir, el caballo de
B1, ambos caballos pueden salir sin ningún problema. Así que esto es una de las razones por las cuales se recomienda, ¿verdad?, la importancia del peón. En este caso estamos utilizando de ejemplo el peón de A4 y las posibilidades que inmediatamente nos dan. Lo mismo podría pasar si jugamos el otro peón de D4. Pues entonces le estamos dando espacio al alfil que está en C1. Abre ese camino. Eso es una de las posibilidades que nosotros tenemos. Como punto número 2, el doctor Emanuel Lasker menciona si es posible, ¿verdad?, hacer una buena jugada de desarrollo que amenace algo. Y nosotros eso lo podemos ver, ese planteamiento de él, cuando vemos jugadas como E4, E5, caballo C3. Caballo F3 es una jugada de desarrollo, pero a la misma vez crea una amenaza ¿a quién? Al peón de E5. Y a eso se refiere el doctor Emanuel Lasker en ese proceso de desarrollo, cuando él menciona que debemos hacer una jugada que amenace algo. Y aquí tenemos un buen ejemplo de eso. Así que, en síntesis, tenemos, ¿verdad?, que aquí tenemos esa idea, ¿verdad?, del concepto de desarrollo y ataque, que es bien importante. Como punto número 3, otra de las cosas que dice el doctor Emanuel Lasker es desarrollar los caballos antes que los alfiles. Y si usted se da cuenta, después que el blanco jugó el peón, decidió jugar el caballo, el alfil puede salir, pero aquí él recomienda desarrollar el caballo antes que el alfil. Que eso es un detalle bien importante dentro de esa etapa de desarrollo. Punto número 4 que trae el doctor Emanuel Lasker, él habla de elegir la casilla más conveniente para una pieza. Y él dice, pues mira, y aquí ya vamos conveniente. Lo importante, aparte de lo conveniente, que lo vamos a explicar ahora, lo ideal es poder llegar ahí en una sola jugada. Así que en este punto nosotros lo que debemos deducir es que no es conveniente jugar 2 o más veces la misma pieza en las primeras jugadas, ¿verdad? Eso es un error que muchas veces se comete, sobre todo cuando empezamos el ajedrez. Hay gente que son locos con mover la dama muchas veces, ¿verdad? Porque como tiene una capacidad de movimiento amplia, pues nos enfocamos en mover mucho la dama, y entonces el desarrollo se nos atrasa. Punto número 5, el doctor Emanuel Lasker nos dice, mira, hacer solamente 1 o 2 movimientos de peón en la apertura. Repito, 1 o 2 movimientos de peón en la apertura. Y miren, esto sirve ¿para qué? Para nosotros resaltar la importancia de desarrollo de todas las piezas. ¿Por qué razón? Porque otras movidas de peón no facilitan ningún desarrollo nuevo. Y eso es bien importante que lo tengamos presente. Como punto número 6, el doctor Emanuel Lasker recomienda no mover la dama prematuramente. Es lo que yo estaba planteando ahorita, que muchas veces cuando empezamos en el ajedrez nos da la manía de mover demasiado la dama. De hecho, la dama debe ser una de las piezas de las últimas en desarrollarse. Así que, tomando en cuenta, ¿verdad?, que la dama es la pieza más valiosa, Lasker que nos está diciendo es que no debemos exponer esta pieza a que sea atacada por una pieza inferior que obligaría a la dama a retroceder y entonces facilitaría el desarrollo del adversario al amenazarla. Y eso es una de las cosas que tenemos que evitar a capa y espada. Punto número 7 que nos menciona el doctor Emanuel Lasker es enrocar tan pronto como sea posible. Aquí ya usted ve en esta posición, ya nosotros hemos hablado de las ventajas del enroque y hemos mencionado que el propósito principal es darle seguridad a nuestro rey. Y en este caso,
de parte de las blancas, ya nosotros vemos que hay un peón central aquí en E4, ya desarrolló un caballo, desarrolló un alfil, pues creo que es el momento perfecto para nosotros dar una oportunidad del blanco de darle seguridad a el rey, que eso es bien importante. Hay veces que la gente pospone esa jugada, pero eso básicamente depende, ¿verdad? De algunos jugadores. Pero son recomendaciones que nos da el doctor Emanuel Lasker. Así que otra de las recomendaciones que nos da es hacer jugadas para dominar el centro. ¿Sabe? Lo que comentamos anteriormente, ya nosotros hablábamos de la importancia que tiene el centro. Así que él nos está volviendo a recordar que debemos hacer jugadas para dominar el centro. Si usted mira este peón que está en E4, amenaza una casilla central, que es esta. Este alfil también amenaza una casilla central. El caballo también amenaza dos casillas centrales. ¿Ves? A eso se refiere el doctor Emanuel Lasker cuando habla de hacer jugadas para dominar el centro. Como punto número 9, él nos habla, ¿verdad?, de procurar mantener un peón en el centro. Y que menciona procurar mantener un peón como, ¿verdad?, como mínimo. Así que recuerde que en este caso, si usted mira el peón de E4, domina unas casillas que son importantes, que son vitales, y a la misma vez impide la colocación de piezas enemigas. Por eso es bien importante, ¿verdad?, tener al menos un peón central por ahí. Y entonces, otra de las cosas que habla el doctor es sobre el tiempo, lo que es la ganancia y pérdida de tiempo. Y esto es bien importante en el ajedrez. Esto, a lo que nosotros le llamamos tiempo en ajedrez, es cada jugada de desarrollo que usted hace. El tiempo, usted va a ver que es un factor de gran importancia para poder valorizar las posiciones. Miren, esto básicamente es como una regla general. Mire, usted puede decidir que el jugador que tiene más piezas desarrolladas está mejor situado. Pero existen 3 casos típicos de pérdidas y ganancias de tiempo. Y en esta posición que están viendo ahora mismo en el tablero, nosotros podríamos verlo. Por ejemplo, la jugada caballo G5. Aquí usted se puede dar cuenta que es una pérdida de tiempo, porque usted dice, bueno, ¿y qué hace esa jugada? Pues entonces, ¿qué pasa? Tenemos un caballo que amenaza el punto F7 en combinación con el alfil. Y solamente, cuando usted se pone a mirar, solamente una pieza defiende, que es el rey. Eso es lo que nosotros en ajedrez le llamamos un 2 contra 1. Pero ¿por qué yo llego a la conclusión de que yo les digo a ustedes que es una pérdida de tiempo? Porque con la jugada caballo H6 ya se acabó el problema. Ahora ya usted tiene 2 piezas que defienden ese punto atacado por ambas piezas. Y entonces, por eso ahí nosotros podemos considerar eso, que es una pérdida de tiempo. Se puso a amenazar pensando, ¿verdad?, que tenía posibilidades, y el problema se resolvió con una jugada de caballo. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. ¿Bien? Entonces, dentro de ese mismo concepto de ganancia y pérdida de tiempo, miren, y la explicación es sencilla. Miren, nosotros vemos que las jugadas de las blancas no ha sido de desarrollo. ¿Por qué razón le digo eso? Mira, el peón D4 está dominando, ¿verdad?, una casilla central, chévere. Entonces, mira el problema aquí. Jugó aquí el alfil. Entonces, mira para allá por donde llegó el peón este que está acá. Pero vamos a hablar al detalle de esto. Miren, observe que el caballo, que ya básicamente estaba en juego, pero quiero que usted vea un detalle bien importante del bando negro. El bando negro
básicamente ha desarrollado una pieza, ¿verdad? Lo que quiero que vea la idea completa. Por ejemplo, alfil y empuja peón. Y usted se pone a pensar, bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí el negro como que se le fue el avión. Porque se puso a amenazar con el alfil y miren lo fácil que el blanco resolvió la amenaza. Así que, miren, cuando un jugador se defiende de una jugada de ataque sin desarrollo versus, ¿verdad?, con una jugada de desarrollo, podemos decir que aquí el blanco ha ganado un tiempo. Porque mire esto, él desarrolló el alfil, chévere. Pero ¿qué pasa? Ahora va a tener que mover el alfil por segunda vez consecutiva. Y eso es contraproducente para el negro. Así que esto es un ejemplo de lo que llamamos una pérdida de tiempo para el negro, pero es una ganancia de tiempo para el blanco. Así que cuando se coloca una pieza en una casilla donde puede ser atacada con una jugada de desarrollo, eso nos va a llevar a una pérdida de tiempo. Y eso es lo que estamos mostrándole aquí en este diagrama. Y yo lo que quiero que usted vea esos contrastes. Ahorita usted vio el blanco que se puso con el alfil y el caballo a atacar el punto F7 y con el caballo en H6 el negro defendió el ataque y se acabó el problema. Entonces aquí viene el negro muy emocionado, coloca el alfil en C5 amenazando a través de la diagonal y mire cómo el blanco resuelve el problema, avanza el peón y se acabó el problema. Ahora el problema lo tiene el negro que están amenazando su alfil que está defendido por la dama, claro está. ¿Está bien? Entonces, otro ejemplo de lo que es ganancia y pérdida de tiempo. En este tercer caso, mire la posición de las piezas. Aquí se podría dar, por ejemplo, un peón por peón de parte del negro. Y viene el alfil y captura aquí. Y en este caso, yo quiero que usted vea que lo que nosotros, este caso de ganancia y pérdida de tiempo se produce cuando se realiza un cambio de peón o pieza y el adversario recupera el material con una pieza de desarrollo. ¿Por qué le digo eso? Mira, aquí él capturó y él recupera el peón que perdió con una jugada de desarrollo. Pues ¿para quién esto es bueno? Esto es bueno para el blanco. ¿Ves? Y esos detalles son bien importantes. La ganancia de tiempo combinada con desarrollo es favorable para ese jugador que la ejecuta. Así que en este caso, si ustedes le damos para atrás, el blanco perdió un peón, pero lo recupera con una jugada de desarrollo. Y eso es bien importante en el ajedrez. Así que esto es bueno para el blanco. ¿Bien? Vamos a ver si tenemos otro ejemplo más por aquí. Aquí hay varios ejemplos que podríamos ver de desarrollo. Por ejemplo, si vemos D4, caballo F6, C4, aquí amenazando peón, intercambia, captura con el caballo, caballo F3, una jugada de desarrollo, alfil D7, E4, amenazando al caballo, el caballo se tiene que retirar, continuamos con el desarrollo en caballo C3, viene E6, alfil D3, caballo C6, atacando el peoncito, mírelo bien, pero está defendido por el caballo. Alfil en F4, continúa con el desarrollo. Si usted observa todo para el centro. F6, enroque, importante la seguridad del rey. G5, amenazando al alfil. El caballo sacrifica. El peón toma el caballo, así que tiene una pieza de ventaja, pero viene un dama H5 jaque. No hay forma de tapar ese jaque, así que tiene que mover el rey. Y tan pronto mueve el rey, viene alfil de 5. Y usted dice, bueno, ¿y cómo puede resolver el problema de aquí? Pues entonces tiene que escaparse por D6. Y después viene el caballo en B5 y le da jaque mate. Así que, viendo esto, vamos a hacer un análisis general de la posición. Si usted observa, las blancas terminaron el desarrollo que tenían. Sus piezas
¿verdad? Empezaron a meter presión. Usted vio ahí un completo control del centro en el cual hay una superioridad de peones centrales. Con la jugada G5 que usted vio, que es un error típico del jugador. Cuando hablamos de la jugada G5 es cuando esa amenaza, ¿verdad? Esa amenaza de G5 es un error típico. Porque, ¿qué pasa? Usted ve ahí que el rey está expuesto. Así que aquí el negro básicamente estaba tratando de hostigar a las piezas blancas sin preocuparse por el desarrollo total. Y más que todo, la protección de su rey. Así que por eso es aquí nosotros vimos el caballo por G5, ¿verdad? Que es un sacrificio cuyo propósito, que usted dice, esto es un cambio desigual porque está entregando un caballo a cambio de un peón. Pero abre paso a la combinación que acabamos de ver, ¿verdad? Donde se entrega el caballo, la dama puede atacar a través de la diagonal, no hay ninguna pieza que pueda bloquear el ataque al rey. El rey se tiene que mover por obligación. El alfil captura el peón atacando al rey, y observe muy bien cómo el alfil ataca al rey, la dama cubre muy bien el ataque a través de la diagonal, así que ese rey no le quedaba otra opción que meterse en D6 y vino el caballo atacando al rey, y el rey no tiene ningún tipo de escape porque los peones centrales, déjame ver si puedo quitarlo aquí. Quiero que observe que, por ejemplo, este peón central ataca las casillas C5, E5, y el otro peón central ataca la casilla de 5. Quiere decir que no hay escapatoria para él. Pero ¿por qué razón? Porque descuidó algo muy importante. Se olvidó del desarrollo central y la seguridad de su rey, ¿verdad? Porque se puso muy goloso a querer atacar demasiado de rápido a su oponente. Así que uno tiene que tener cuidado cuando nos ponemos a atacar a lo loco, como dicen por ahí. Así que nada, con estas ideas y estos ejemplos quiero cerrar ya estos 3 tópicos que les quería traer, que estábamos hablando de lo que es desarrollo, centro y tiempo, que son 3 conceptos muy importantes en ajedrez. Así que simplemente les exhorto a que retomen este tema nuevamente en su espacio libre, porque es un tema sumamente importante en el ajedrez, ¿verdad? Nosotros no podemos mover piezas hacia lo loco, olvidándonos de la importancia que tiene el centro, el desarrollo, la seguridad de nuestro rey, los tiempos que son importantes. Y aquí vieron una serie de ejemplos muy buenos donde se nos presenta, y las recomendaciones del ex campeón mundial Emanuel Lasker. Así que nada, mi gente, los exhorto nuevamente a apoyar nuestro canal de YouTube, donde usted se puede suscribir al mismo. También puede apoyarnos también a través de nuestra página de Facebook. También estamos en Twitter, que es otra de los espacios sociales que nosotros nos estamos. Y para los que no les gusta el Twitter, también tenemos Instagram. Así que nada, mi gente, gracias por su tiempo, gracias por el apoyo, un abrazo bien grande, y recuerden, la semana que viene nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Así que un abrazo y Dios me los bendiga a todos. Para adelante, mi gente.